esta cátedra de Historia Política de Colombia vamos a comenzar aproximándonos a algunos conceptos fundamentales para el estudio de la historia. Así podemos encontrar, por ejemplo, el concepto de memoria, que se constituye como un ejercicio de resignificación del pasado con los elementos que componen la realidad psíquica y social presente. Es decir, la memoria se define como algo más que un simple repositorio o dispensa de informaciones. La memoria permite no solo dar cuenta del pasado, sino dar posibles respuestas ante los enigmas que surgen en la existencia social e histórica. No se puede simplemente desligar la memoria mítica en el estudio o la comprensión de la historia de las poblaciones, ya que en los orígenes la historia es mítica, así como lo ha señalado por ejemplo, Lévi-Strauss. Los mitos corresponden a sistemas de pensamiento de las poblaciones y por ello los relatos míticos, las mitologías como las llamaba este autor, no pueden ser consideradas solamente como meras fantasías. Es importante asumir el mito como fenómeno cultural, es decir, que la historia no solo se estudiaría como el relato de lo que ha sucedido, sino que también es necesario para tener una comprensión de la historia, comprender el relato de aquello que se imagina. La construcción de la historia no puede pasar por alto la importancia y los sentidos que los mitos comportan. Estos mitos de alguna manera se encuentran entre la oralidad que se transmite de generación en generación en las comunidades, se inscriben en diversas prácticas, ritos y relaciones con el mundo, la sociedad y las naturalezas y se inscribe en diferentes lugares de los territorios vivos. Es importante recordar cómo estos soportes de la memoria mítica se encuentran en un ámbito como el panamazónico. En la Panamazonía, que es un ámbito relacional de diversidad cultural y vital que entreteje contextos como lo amazónico, lo andino y lo pacífico, y que es el ámbito en el cual coexistimos, de alguna manera se puede decir que el mito sigue siendo fundamental para esta región biodiversa y para la manutención de esta biodiversidad es fundamental el reconocimiento del mito como forma de pensar y en las cosmovisiones de las poblaciones. Estos mitos permiten mantener abierta la relación con las selvas, con las montañas, con los volcanes, con las múltiples naturalezas que comparecen entre estos parajes. Frente al historicismo, que consiste en esa mirada cerrada de la historia, el mito nos abre a una manera de aprender el mundo que, si bien nos brinda explicaciones que no son solamente racionales o que no suelen comprobarse de forma científica, esto no puede venir a demeritar lo que nos proporcionan los mitos y el diálogo que es posible entretejer para una comprensión crítica de la historia. Si bien es necesario distinguirlos de lo que se considera como esa inscripción escrita de la historia mediante la historiografía, también es necesario reconocer cómo los mitos encarrilan la historia. Esta idea quiere decir que puede encontrarse, según la interpretación que nos brinda la antropología y la filosofía, en los mitos, pese a no estar siempre basados en hechos comprobables, puede encontrarse que estos a menudo influyen en la forma como las sociedades entienden su pasado, así como la forma como dan sentido a su presente y pueden proyectar su porvenir. Es decir, los mitos actúan como marcos narrativos que guían la interpretación de la historia
y de la realidad. En otras palabras, los mitos, aunque no son en ocasiones lo mismo que la historia, sí tienen un impacto significativo en cómo se construye y se entiende la historia. Así, por ejemplo, podemos recordar los mitos fundacionales de las culturas, vienen a establecer valores, normas, objetivos que luego se reflejan en las relaciones cotidianas de los pueblos. Un saludo muy especial para todas y todos nuestros estudiantes. Estamos en un lugar muy representativo de la lucha de un pueblo, de una comunidad por su existencia, por su pervivencia en el territorio. Estamos en la Casa Mayor del Cabildo Indígena de Jenoy, un lugar que, como ustedes leyeron en los relatos con los que iniciamos esta clase, tuvo un papel fundamental, ¿no?, en la lucha que hace 20 años dio una comunidad en un momento, en un acontecimiento pues bastante coyuntural para la vida de esta población. Y estamos acá con nuestra compañera Mónica Pasichanac, que ha sido una de las protagonistas de esta lucha. Pues vamos a conversar un poco sobre qué ha venido sucediendo en Jenoy y cómo esto nos acerca a estos conceptos de memoria, de mito y de paz. Reciban un fraternal y espiritual saludo desde aquí del territorio indígena de Jenoy. Me presento, mi nombre es Mónica Pasichana Rojas, nacida aquí en este territorio. Hago parte de la Corporación del Cabildo Indígena de Jenoy. Me ha gustado acompañar a los procesos desde el sentir comunitario y el sentir territorial. Muchas gracias, Mónica, por recibirnos acá en este territorio. Las y los estudiantes leyeron hace un momento unas historias sobre la batalla de Jenoy, por ejemplo, las batallas contra los conservadores a mediados del siglo XX y unos relatos sobre un ser muy importante aquí en Jenoy, que es Juan Rayo. ¿Qué papel jugaron todas estas historias y estos recuerdos en la vida y en la lucha de la comunidad de Jenoy frente pues, al tema del Galeras? Pues estas luchas han sido significativas en dos sentidos, digámoslo así, ¿no?, que se podría decir. Que una ha sido como la resistencia, pero también desde cómo permitir que bajo esa resistencia exista siempre una autonomía de las comunidades. Estas luchas han sido importantes para la comunidad porque gracias a esas luchas, a esas memorias, pues digamos que Jenoy sigue existiendo y es gracias a esas memorias y pues a esa resiliencia que digamos que han tenido también las comunidades, hombres y mujeres que pues habitamos todavía en este territorio. Nos contaban siempre los mayores o bueno, la gente que estaba en todo este proceso, que eran ejemplos, ¿no?, de la lucha que ustedes debían de enfrentar justamente en un momento pues bastante coyuntural, bastante crítico, que todavía 20 años, ¿no?, pues de la declaratoria de zona de desastre pues aún no termina. ¿Qué recuerdas, Mónica, de ese momento en particular cuando empezó todo este proceso, digamos, de la amenaza del gobierno de reasentarse? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué pensaba usted, digamos, los jóvenes también en ese momento? Digamos que ahorita pues es una generación nueva, ¿no? Pero hace 20 años lo que toca precisamente a la comunidad es una lucha en defensa del territorio, una problemática que emite el gobierno, más no el volcán, porque digamos el volcán ha sido un ser vivo que ha estado miles de años, ¿no? Y es más, pues para nosotros el volcán no representa en sí, como decir, sea un fenómeno que nos va a hacer daño, porque pues de serlo así no existieran en las partes altas sus espacios sagrados, ¿no?, hubiesen desaparecido, y sabemos de que estos espacios sagrados donde están talladas pues las piedras siguen existiendo, y eso no es de hace poquito, ¿no?, eso es milenario. Entonces eso es lo que nos ha dado esa confianza de nosotros en este momento seguir amparados en mantenernos en el territorio, en no dejar, digamos, en ese momento lo que se demostró es que para nosotros era importante la tierra, o sea, para nosotros el territorio era la vida, pues digamos que lo sigue siendo hasta el momento. Entonces en ese momento digamos que se vive una situación sí de desesperación, ¿no?, porque fue algo que nos tomó por sorpresa. Nosotros como comunidad indígena no hemos sido, digamos, que en ese momento iniciamos un proceso, ya existía un legado.
desde antes, y sobre ese legado nosotros decidimos reactivarlo para continuar. O sea, nuestras tradiciones, los lugares, los espacios de esas organizaciones, que es precisamente este lugar donde hoy estamos, todavía estaban latentes, solamente que era cuestión de retomarlas y seguir caminando dentro de esos procesos. Y ahí pues también cabe resaltar cómo se puede relacionar todo el tema, digamos, desde la cosmovisión, el tema de la defensa del territorio, ¿no? Del por qué las luchas, por qué los mayores siempre han luchado por los territorios, y es algo importante que se habla también dentro de la historia, es los mitos, ¿no? Nosotros tenemos el mito de Juan Rayo, que inclusive pues es algo interesante lo que uno puede analizar dentro de la lectura del mito, donde quien pues lo contó es una mayor, pues, ¿no? De muchos años, que ya no está aquí, pero siempre este mito ha existido aquí en la comunidad, y lo importante a resaltar de este mito es lo que significaba para una comunidad, cómo nosotros nos fundamentamos también desde la parte espiritual, desde nuestra cosmovisión, para decir que no somos dueños de este territorio, porque la realidad es que el territorio nos mantiene a nosotros, ¿sí? Lo que nosotros somos es como herederos de un legado que viene, pues, digamos, y que va cambiando, obviamente, porque pues todo es rotativo, y pues digamos que las cosas siempre van a transformarse. Pero sin embargo no hemos perdido como la esencia de esas luchas que nos han transmitido, y que pues para nosotros como jóvenes, como mujeres, es importante seguirlas manteniendo. Una de las ideas del gobierno, pues para reasentarlos, era que estaba defendiendo la vida, ¿no? Pero una de los cuestionamientos, de las críticas que surgía de la comunidad de Genoy, era que la vida no se entendía sin el volcán, ¿no? Sin el territorio. Es decir, ¿cómo eso está relacionado con la idea de paz para ustedes? Está en cómo uno vive en armonía con su territorio. O sea, para nosotros tener la paz es poder convivir con el Galeras, poder convivir con el Taita Mayor, le decimos nosotros, ¿no? Porque que él nos dé el recurso, pues digamos, vital para la vida, que es el agua, para nosotros eso ya lo consideramos que es tener paz. Tener un territorio que cuenta con 3 pisos térmicos, ¿no? En él encontramos el clima frío, el clima templado y el cálido. Tenemos la posibilidad de producción variable, que podríamos decir así. Entonces, para nosotros el tener dónde sembrar, para nosotros ya genera una paz. Entonces, la paz, digamos que para nosotros, o desde mi sentir, sería que también tengamos derecho a un territorio, derecho a sembrar a unas cosechas limpias, derecho a manifestar también nuestra cultura, nuestra identidad a través, pues, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que está reflejado en las demostraciones artísticas, ¿no? Que es el tejido, la danza, la cestería. La paz es tener un territorio que lo tiene todo, que nos lo da todo, porque como lo digo, o sea, nosotros no podemos decir que tenemos tierra, porque es el territorio quien nos tiene a nosotros, como lo sabía decir el Taita Aparicio, ¿no? Que pues él ya fue uno de los líderes fuertes aquí en el territorio, en pro de la defensa del territorio. Ya no está con nosotros, pero él lo que siempre en sus palabras lo decía, ¿no? Después de que estamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, quien nos recibe es la madre tierra. O sea, este territorio, quien nos va a dar de comer, quien nos va a dar de alimentar, quien nos va a sostener, es el territorio. Entonces, para nosotros el territorio, tener un territorio que lo tiene todo, para eso nosotros es esa paz, esa armonía, esa hermandad. Quería preguntarle acerca de cómo ha resurgido esta memoria mítica en la comunidad. A veces uno empieza como a indagarse, a preguntarse, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y aquí hay algo muy interesante, que es precisamente del mito, ¿no? Que hablamos de Juan Rayo, que se habla que es de un niño, ¿no? Que le creció cola, que nació de una tormenta, que fue criado por una pareja que no podía tener hijos. Bueno, es una historia, pues es un mito bonito, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que este mito
está muy relacionado con el rayo, ¿sí? Por eso es Guaguarayo. Y en el mantel de la vida, que es uno de los lugares, pues digamos, centrales y importantes para el territorio, está plasmado el rayo, el Guaguarayo. De ahí que es importante o qué es lo que uno puede sentir, ¿no? Y vivir, que pues son dos cosas, ¿no? Una cosa es sentir, ver y percibir las situaciones, que cuando hay tormenta de rayos, pues los mayores en todas las casas se acostumbraba a prender el ramo bendito o la vela bendita, que eran los rituales para calmar la furia del rayo. Y realmente se lo conseguía. Porque si usted quemaba el ramo bendito en su casa, el rayo se calmaba. Entonces uno dice, mire qué conexión tan importante, que míticamente existe el mito, pero que si vamos a la memoria está plasmado en un lugar tan importante como es el mantel de la vida. Y si vamos a la vivencia, lo estamos viviendo porque lo seguimos practicando. Aún le seguimos haciendo el ritual al guaguarayo, sin de pronto algunos saber que ese es un espíritu que a veces también está vivo y se manifiesta, pero que también hay que controlarlo. Y se lo controla pues haciéndole un ritual, haciéndole un pagamento, ya sea con ramas benditas o con una vela bendita, para controlarlo, porque pues todos los espíritus en el territorio, digamos, son buenos, ¿no? Todos, porque cada uno cumple una función, pero también son de respeto, que uno dice, ¿no? Mónica, a propósito de lo que nos dice de cómo el mito y cómo estas historias no solamente son relatos, sino que están vivos, justamente algo que hace 20 años también nos llamaba mucho la atención era un poco esta visión de las instituciones científicas y del mismo gobierno, que le parecía inconcebible que la gente de Genoy subiera la Virgen del Rosario, este ser pues también tan poderoso, tan importante para la comunidad de Genoy, justamente a las bocas del volcán pues para calmarlo, ¿no? Esto tenía un significado pues muy importante para la comunidad, ¿no? Pero como para el gobierno de estas instituciones se trataba de creencias sin sentido. ¿Cuál era la importancia también pues para ustedes, digamos, y sigue siendo también, de estos dos personajes, de Juan Rayo y de la Virgen del Rosario, y cómo, como un poco en términos de lo que nos cuenta, son manifestaciones que están vivas también y hacen parte no solamente de la tradición, digamos, oral, del relato, sino también de la vida misma pues, de la gente acá en Genoy? Para nosotros hablar de Juan Rayo y hablar de la Virgen del Rosario, de la Virgen Chiquita, es el sitio, ¿no? Inclusive el sitio todavía donde ella apareció, todavía existe, ¿no? Que es Sachapamba. Este sitio todavía, pues digamos, está, la Virgen todavía también es una reliquia para nosotros, ¿no? Contar con la imagen de la Virgen del Rosario. Ha cumplido como una misión importante espiritual, que es también calmar al volcán, pero también ha sido importante en las luchas, ¿no? O sea, yo escuchaba que ustedes hablaban de la batalla de Genoy, y en esta batalla precisamente también tiene una relación la Virgen, porque dice que quien venció en esa época al general Valdés fue una mujer, una chichera, pero también hay argumentos de que también fue la Virgen. Lo mismo cuando se habla de que hubo una guerra entre liberales y conservadores, y que pues ya prácticamente estaban matando la gente aquí en Genoy, que eran pues precisamente los conservadores. Quien actuó también en ese momento fue la Virgen. Hace 20 años, precisamente, cuando se habla de la reubicación de Genoy, porque Genoy es declarado una zona de desastre y nos daban 48 horas para que nos fuéramos de acá. Hubieron muchas cosas que sucedieron en este territorio con el tema, por ejemplo, de los albergues. Todo se desplazó hacia los albergues, el vergel, pues, ¿no? Y me acuerdo que ya para diciembre ya ni siquiera las eucaristías ya no se podían celebrar aquí, sino que tocaba ir al albergue. Y ya como que ahí empezó a haber un despertar, porque la gente dijo, no, o sea, ¿qué es que nos está pasando? ¿Por qué estamos dejando, como quien dice, estamos perdiendo la confianza, estamos perdiendo la fe en quien siempre nos ha dado ese reparo y esa seguridad, y nos estamos dejando atemorizar por algo que en algún momento puede suceder y que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que hay más vidas en torno al volcán?
Y precisamente en esa época hubo un acontecimiento interesante que fue que la Virgen Dolorosa lloró, ¿sí? Y ese fue un acontecimiento que llamó más a la comunidad a reflexionar y hacer un reparo, a decir, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Algo no estamos haciendo bien. Para cualquiera va a decir, esta gente está loca, porque no lo entiende, ni lo vive, ni lo siente. Pero para nosotros, digamos que ya nos hemos conectado desde lo espiritual, con el volcán, con la Virgen y con todos los seres espirituales que hay en ese territorio, decimos que para nosotros es la esencia de la vida individual, familiar, territorial, porque todo lo que hay en un territorio tiene vida. Inclusive el territorio nos habla, ¿no? Pero nosotros a veces no lo escuchamos, no lo sentimos. Pues para mí este ha sido como un proceso de volverme, como volver a mi origen, ¿no? Como volverme a encontrar, como lo decía el Taita Aparicio, saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Usted piensa que en la educación formal se acoge esta importancia de la memoria mítica de la que nos habla? ¿Cuáles piensan que serían las implicaciones de reconocer, de acoger esta memoria histórica dentro de la educación que podría provocar? Claro, bueno, eso sí es verdad, ¿no? Hablar pues de mitos, digamos que es como un concepto como para investigar, ¿no? Pero los mayores no hablaban de mitos, ¿no? Ellos hablaban de historias, ¿no? Y hablaban de cuentos, pero no como cualquier cuento, ¿no? Sino como esa misma memoria desde la palabra, desde la oralidad que ellos hacían. La educación como tal se debe, digamos, a una reglamentación, ¿no? Que viene desde afuera, ¿sí? Que no se construye desde adentro. Para algunos no puede ser importante, ¿no? O puede ser simplemente de saber. Los mitos, las leyendas o las historias o los cuentos, como se quisieran llamar, o sea, no se dan a conocer. Por eso de ahí muy importante pues que hoy en día se viene hablando de un territorio, pues la educación precisamente tiene que ser pensada para conservar y salvaguardar ese territorio y todo lo que hay en él, ¿no? O sea, ¿qué me refiero a todo, no? El agua, su cultura, sus chagras, sus mayores, esa educación territorial o esa educación propia o esa educación a través de la tulpa que decimos nosotros, esa educación mediante la chagra, vaya dando otra vez como ese sentido, como ese giro a lo que es la educación propia. Porque pues digamos que a lo largo del tiempo la educación o el transmitir esos saberes con la práctica es lo que nos va a permitir a nosotros seguir conservando lo que somos. ¿Cuál debería ser ese papel de la Universidad de Nariño, digamos, frente a todas estas situaciones que acontecen en las comunidades? No solamente estas situaciones críticas que ustedes, por ejemplo, han vivido, sino en todos estos procesos de pensarse la educación en el contexto frente a las necesidades problemáticas y desde luego las apuestas de las comunidades. El llamado sería como a cómo los estudiantes podrían contribuir desde sus diferentes áreas, porque pues acá nos han visitado muchos estudiantes, ¿no? De muchos departamentos, pues en cuanto a la educación, ¿no? De la Universidad de Nariño, de la Universidad Nacional, pero nosotros siempre hemos como buscado darnos a conocer, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, vivimos cerca a la ciudad, muchos ya no conocemos como esas historias que están tan cercanas, ¿no? De los territorios y los corregimientos que están cerca de la ciudad. Entonces, como darse esa tarea de conocer, ¿no? De acercarse más, de sentir más, de dialogar más con las comunidades. Ahora uno dice, ya nos dimos a conocer, ellos ya saben nuestra problemática, pero ahora, ¿de qué manera ellos o de qué manera los estudiantes nos pueden retribuir, ¿no? Entonces, algunos llegaban, ¿no? Y decían, mire, les traemos esto, este documento, bueno, de lo que hicimos, esto, ¿no? Pero otros no los volvíamos a ver, ¿no? Entonces, es como a veces como ese llamado que se hace es como por respeto, ¿no? También a las comunidades, que nos visiten, que caminen acá en los territorios, que sientan pues la conexión que hay del territorio, su gente y con el volcán.